los cielos se abran aquí. Qué bendición poder estar acá. Déjenme decirles que sé que cada uno de nosotros va en los procesos que Dios nos permite atravesar, pero en medio de cada uno de esos procesos Dios quiere transformarnos, Dios quiere perfeccionarnos, porque si bien en el matrimonio, como mi esposo mencionaba, no estamos donde estábamos cuando comenzamos, hemos avanzado y Dios ha trabajado en nuestra vida. Y este día yo quiero compartir con ustedes algo, una palabra que sé que va a hablar a cada uno de nosotros, porque hemos declarado que este es el año de los cielos abiertos, pero es el deseo de nuestro corazón late, nuestro corazón está ardiendo porque Dios abre las puertas a su favor. Pero déjeme decirle, no es el deseo que Dios simplemente abra una puerta para usted y que esa puerta se cierre para usted. Es el deseo de nuestro corazón que las puertas del cielo se abran a su favor, pero que esas puertas se mantengan abiertas para usted. Este día vamos a compartir una enseñanza que es necesaria para que los cielos se abran y se mantengan abiertos a nuestro favor, y es mantenernos conectados con el Dios que abre los cielos. Este día, la prédica de esta noche se llama Mantente conectado con el Dios que abre los cielos. Y para introducirme al mensaje, yo quiero decirle, en los últimos tiempos se han inventado muchas cosas que nos han venido a simplificar la vida. Los celulares nos han facilitado la comunicación, la organización de nuestro tiempo, nuestra agenda, los microondas, las freidoras de aire, las cocinas, han facilitado mucho para nosotros en la casa, las refrigeradoras. Pero hay algo que estas cosas o estos aparatos que nos ayudan a nosotros tienen en común, y es que para que ellas funcionen necesitan estar conectadas a la electricidad, ¿sí o no? A usted le pueden regalar la mejor cocina, le pueden regalar el mejor aparato electrónico que le limpie la casa y que le haga todo, pero si ese aparato electrónico necesita electricidad y usted en su casa no tiene luz, ¿será valioso para usted ese aparato, sí o no? Fueron creados con el propósito de ayudar, pero hace falta un requisito para que ellos puedan cumplir el propósito por el cual fueron creados. Y yo le quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, no sé, el último teléfono que ha salido es el iPhone 13 quizás? O a los que les gustan Android, no sé, el Samsung 21. Pero, ¿qué pasaría si a usted le dijeran, te voy a dar este celular, y le ponen enfrente suyo en una caja y le dicen, quiero hacer un trato contigo y te voy a dar este celular, es el iPhone 13 de 512 gigas y te lo voy a dar a cambio de algo, a cambio de tu teléfono? ¿A cuántos les parecería una buena oferta? ¿Cuántos dirían, sí, yo lo cambio? Muchos probablemente ni siquiera pensarían en los archivos que tienen, pero digamos que te dan la oportunidad de que tú cambies los archivos de ese teléfono y te pases todas tus fotos y te pases todos los correos y todo lo que tienes, y te dicen, tengo para ti este celular, es el último celular, está en su caja, está nuevo y te lo cambio por el celular que tú tienes. El celular con poca memoria, el celular que tiene una mala resolución de la cámara, ese celular que tú tienes te lo cambio por este sin importar que sea. Solo hay un pequeño detalle, no tiene cargador y no lo venden en el país y es difícil conseguirlo en el mundo, pero es un gran celular, lo mejor que existe hasta el momento. ¿Qué diría usted? ¿Aceptaría un gran aparato que le va a funcionar 8, 10, 24 horas, pero que cuando se acabe la carga ese aparato va a quedar inservible? Ya no es un buen negocio, ya no es un buen trato. Nosotros fuimos creados por Dios,
Pero el propósito de Dios, para que el propósito que Él tiene con nosotros pueda cumplirse en nuestra vida, hay algo que es necesario y es que nosotros estemos conectados a Él. El libro de Juan, capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 5 dicen: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero que lea conmigo en la traducción al lenguaje actual. Se lo van a poner allí en las pantallas. Y dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Nosotros estamos declarando que este año los cielos se van a abrir. Y probablemente este año usted va a ver los cielos abiertos, y yo estoy convencida, estoy segura que va a haber cosas sobrenaturales pasando para usted. Dios ha hablado a nuestro corazón y este año va a ser un año donde deudas van a ser canceladas, donde enfermedades van a ser sanadas. Este va a ser un año donde va a haber restauración familiar, donde Dios va a abrir puertas profesionales para usted, donde Dios va a abrir puertas de empresas para usted. Pero déjeme decirle, de nada sirve que Dios abra los cielos a su favor y que cuando los cielos sean abiertos usted se olvide y se desconecte del Dios que abrió los cielos y decida irse en una dirección diferente, porque ¿sabe qué? A usted le dieron el trabajo de sus sueños, pero 6 meses y le dijeron: no das la talla del puesto. Conoció a la persona ideal para usted y en un año le dijo: ya no te aguanto, dejémonos porque no funcionamos juntos. Dios provee para que se cancele la deuda por la cual usted ha estado pidiendo durante 5, 8 años y se tardó un año en volver a endeudarse, casi igual que la deuda que tenía. Yo quiero hablarle de un hombre para el cual Dios abrió los cielos, pero él decidió desconectarse del Dios que le abrió los cielos, y es el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que, como él mismo lo menciona permítame. El rey Saúl en 1 Samuel capítulo 9, versículo 21, él habla y menciona quién era él. Y déjeme decirle, para ponerlo en contexto, el pueblo de Israel por primera vez iba a tener un rey. Habían 12 tribus, millones de personas listas para que Dios escogiera una persona para ser rey. Pero el rey Saúl no era apto para ser el rey, porque habían personas más preparadas, porque habían príncipes, porque habían otros que tenían un mejor liderazgo que él, que tenían más renombre, que tenían riquezas, que sabían administrar, que sabían guiar gente. Y Samuel le dice que Dios lo ha escogido para ser rey y él mismo no se creía capaz, y él le dice: ¿cómo tú me puedes decir a mí que yo voy a ser rey si, en primer lugar, yo soy de la tribu más chiquitita? Y de esa tribu más chiquitita, que es la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña. Él estaba diciendo al profeta Samuel: yo no soy apto para siquiera ser tomado en cuenta para ser el primer rey de Israel. Hay otros que son mejores, hay otras tribus que son mejores, hay otras familias que son más grandes y pueden hacer que tener un rey sobre Israel funcione, pero yo no soy la persona correcta. Pero ¿sabe qué? Él no iba a ser rey porque él se pusiera o porque él fuera apto, sino porque Dios abrió los cielos. Tenga claro algo:
Dios va a abrir puertas para usted, no porque usted sea el mejor, no porque usted sea la mejor. Dios va a abrir puertas para usted porque a pesar de que seamos insignificantes, inmerecedores, Él tiene misericordia de nosotros y nos ha escogido y nos ha llamado y ha declarado que este año su bendición, su favor, su misericordia va a estar sobre nuestra vida. Saúl no era apto y él no creía que fuera apto. Pero Dios lo escoge y Dios lo pone como rey y abre los cielos para él. Pero cuando Dios lo pone como rey, él dice, ya soy el rey, ya no necesito de Dios. Y él empieza a hacer las cosas a su manera. Y Dios le decía, haz esto, y él hacía algo totalmente diferente. Y él decidió, como muchas veces nosotros decidimos, desconectarnos de Dios para conectarnos a otras personas. A mí deja de interesarme lo que Dios piensa acerca de cómo me he visto y empieza a interesarme lo que mis amigos piensan acerca de cómo me he visto. A mí deja de interesarme lo que Dios piensa acerca de cómo hablo y empieza a interesarme lo que las personas a mi alrededor hablan y quiero hablar como ellas. A mí deja de interesarme lo que Dios piensa acerca de cuáles deben ser mis prioridades y empieza a interesarme cuáles son las prioridades de los demás para tener las mismas prioridades que ellos. A mí deja de interesarme lo que Dios piensa de lo que hay en mi corazón y empiezo a permitir que cualquier cosa empiece a llenar mi corazón. Y decido desconectarme del Dios que me abre los cielos para conectarme con cualquier otra cosa. Y llega un momento en que a Saúl le dicen, Dios te ha desechado porque le desobedeciste. ¿Y sabe qué dijo él? No importa, pero vení y decí delante de todo el pueblo que todo está bien. Porque a él no le importaba lo que Dios pensara de él. Porque el Dios que había abierto los cielos a su favor, a él dejó de interesarle estar conectado con el Dios que abrió los cielos y decidió conectarse con las cosas incorrectas. Decidió desconectarse de Dios para conectarse al éxito, a los triunfos, a lo que este mundo dice que es correcto, en lugar de conectarse al Dios que le abrió los cielos para que cumpliera el propósito por el cual había sido formado. Y este año Dios va a abrir los cielos a favor de nosotros, pero en este tiempo Él nos está dando herramientas para que a lo largo del año nos vaya bien. Y yo quiero decirle, querido hermano, querida hermana, qué bueno que tengas sueños y todos deberíamos presentar nuestros sueños delante de Dios. Pero cuando Dios abra puertas, no permita que la puerta de bendición que Dios abra lo desconecte del lugar correcto para conectarlo en el lugar incorrecto. Porque si ganamos el mundo, si tenemos el mejor éxito, si logramos todos los sueños de nuestro corazón, si alcanzamos riqueza, si alcanzamos grandes cosas en nuestra vida, pero perdemos nuestra relación con Dios, perdimos lo más valioso, perdimos lo más importante, perdimos lo mejor. Saúl decidió desconectarse de Dios. ¿Y sabe qué pasó? No de la noche a la mañana, poco a poco él empezó a sufrir las consecuencias de que se esfumara de sus manos todo lo que Dios le había confiado bajo cielos abiertos. Y él anhelaba el respeto del pueblo y se le empezó a ir de las manos porque el pueblo se iba tras David. Y él anhelaba triunfar en las batallas y perdía en las batallas. Y él anhelaba tener grandes cosas, pero las personas empezaron a juzgarlo hasta que llegó un momento que todo se esfumó de sus manos. Y él terminó junto a sus hijos, que es lo peor, se llevó de encuentro a su familia y junto a sus hijos terminaron muertos en una batalla donde les cortaron la cabeza para exhibirla en una muralla y decir, estos son los gobernantes del pueblo de Israel. Tu conexión o tu desconexión con Dios determinarán también el futuro de tu familia. Por eso es importante que tú te mantengas conectado con Dios. Por eso es importante que cada vez que haya una oportunidad de estar en la casa de Dios, tú no decidas quedarte viendo Netflix, viendo algún programa de televisión porque estás cansado, porque Dios no nos necesita, somos nosotros los que necesitamos de Él y tenemos que estar conectados a Él. Me encanta el contraste
entre David y Saúl, porque Saúl se abrieron los cielos para él, al igual que se abrieron los cielos para David. Pero David, sin importar la temporada que estaba pasando, él decidió mantenerse en contacto con Dios, conectado con Dios, en medio de las diferentes circunstancias que le tocó atravesar. Fue un joven a quien su familia veía de menos, en quien su familia no creía en su potencial. Y cuidando ovejas, peleando por esas ovejas con osos y leones, él decía: Jehová me guarda del oso y el león. Es ungido como rey y aún no recibe la posición de rey, pero recibe una promesa, y él no empieza a quejarse de sus circunstancias, sino que él sigue dependiendo de Dios cuando es ungido como rey, y solo tiene una promesa, pero él sigue conectado con Dios. Le dan la posición de rey, y a pesar de cometer errores, él decide seguir conectado con Dios. El Salmo 103 es un salmo que a mí me encanta, porque habla de la lucha que el rey David tenía en ser intencional, en mantenerse conectado con la persona correcta en su vida. Y en ese salmo él se habla a sí mismo, siendo rey, teniendo éxito, logrando grandes cosas. Él se habla a sí mismo y se dice: bendice alma mía Jehová. Y empieza a decirse a sí mismo: es que esto es algo que yo tengo que tener presente y tengo que recordar. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, ¿sabe qué estaba diciendo en este salmo? Yo puedo fracasar, puedo tener éxito, puedo cometer errores, puedo tener grandes victorias, pero mi alma, mi vida no se va a desconectar de la persona que me tiene en este lugar. Mi vida no se va a desconectar de la persona que en los momentos de fracasos, que en los peores desiertos, que en las oscuridades más grandes, que en los éxitos más tremendos, mi vida no se va a olvidar de quién es el que me ha puesto ahí. Y voy a bendecir el nombre de Jehová cuando esté en el valle. Voy a bendecir el nombre de Jehová cuando esté en la montaña. Voy a bendecir el nombre de Jehová cuando esté en el lodo cenagoso. Voy a bendecir el nombre de Jehová cuando esté en la enfermedad, porque quiero mantenerme conectado con Dios sin importar la circunstancia que esté pasando. Querida hermana, querido hermano que está en este lugar, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, pero independientemente de que tenga un día, independientemente de que tenga 10 años, 20 años, usted y yo necesitamos conectarnos con Dios y estar conectados con Él. ¿Quiere estar preparado para todo lo que Dios quiere hacer con usted en este tiempo? Decida mantenerse conectado a Él. Ya es el tiempo de que la iglesia deje de decir: es que sabe que orar para mí es aburrido, es que yo me quedo dormida, es que yo no sé cómo orar, es que a mí me cuesta, es que eso es para las mujeres, es que eso es para estas personas, es que las personas que son líderes tienen que orar, porque usted y yo necesitamos orar. No son los líderes los que necesitan orar, no somos los pastores los que necesitamos orar, no son las mujeres las que necesitan orar. Todos necesitamos tener una vida de oración que nos mantenga conectado con Dios, porque puedo decirle como un testimonio de vida que cada vez que yo decido desconectarme de Dios, mi vida se empieza a transformar y a agarrar un rumbo que no me gusta, porque no es el camino que Dios tiene trazado para mí. Porque parece ser que orar nos quieren meter en la mente, la cultura, incluso la religión, que orar es algo difícil, es algo aburrido, es algo que tenemos que hacer por obligación, pero orar debería ser un deleite para usted y debería ser un deleite para mí. Por mucho tiempo yo vi a mi mamá orar y yo le puedo decir que la vida de oración de mi mamá no era algo natural, era algo sobrenatural. Ella aceptó a Jesús y un día después de aceptar a Jesús, ella dijo: todos los días me levanto de madrugada a orar porque Dios merece tener el primer lugar. Nadie le dijo que orara, nadie le enseñó a orar.
Ella dijo, yo me levanto en la madrugada y la primera persona con la que yo voy a hablar va a ser con Dios. Y ella empezó a orar. Pero yo veía a mi mamá orar y yo decía, tantas cosas que tiene que hacer y cómo pasa tanto tiempo orando. No, yo no puedo. Y yo sentía que orar era algo aburrido. Y déjeme decirle, llegué a hacerlo porque he tratado de cultivar hábitos en mi vida, pero la oración no es algo que yo pueda hacer simplemente como obligación. La pastora Anita mencionaba ayer que no es lo mismo obedecer por obligación que obedecer por un deleite. No es lo mismo. Y entonces yo dije, voy a hacerme el hábito de orar porque todos sabemos que la oración es necesaria. O hay alguien que me levanta la mano aquí y me dice, yo no sabía que la oración es importante. Todos lo sabemos. Todos hemos escuchado que la oración tiene poder. De hecho, incluso las personas del mundo, cuando tienen algún problema, ahí buscan a alguien y le dicen, mire, ahí me lleva en oración. Ahí ora por mí. Ahí me ayuda a orar. Porque todos sabemos que la oración es importante, pero para usted y para mí la oración no tiene que ser un conocimiento. Tenemos que llevar la oración de ser un conocimiento a ser una práctica que podamos disfrutar en nuestra vida. Y entonces yo dije, voy a empezar a orar porque esto de la oración es importante. Y cada vez que yo tenía una necesidad, a pesar de que criticaba el tiempo que mi mamá dedicaba a la oración, iba, mami, ore por mí. Porque yo sabía que Dios la escuchaba. Porque cada vez que ella me decía, yo no voy a tratar esta situación con vos, voy a tratarla con Dios, yo le decía, no, mejor trátela conmigo. Porque yo sabía que Dios la escuchaba. No me meta, no le entregue mi problema a Dios, venga, resolvámoslo aquí. Este problema que tengamos no lo resuelva con Dios, venga y resuélvalo conmigo. Porque yo sabía que Dios la escuchaba. Y entonces yo dije, voy a desarrollar el hábito de orar, pero ¿sabe qué pasa? Que yo empezaba a orar como una obligación y muchos años, yo empecé a orar y me ponía de rodillas. No había pasado ni un minuto de que yo estaba orando y ya estaba pensando qué voy a hacer de desayuno, tengo ganas de... Ay, ¿dónde fue que dejé aquello ayer? ¿Qué dije en la noche que no se me tenía que olvidar este día? Y yo estaba de rodillas, divagando en toda clase de cosas excepto en orar. Y a veces en silencio o a veces hablando, Señor, tal cosa y esto, Señor, guárdanos, te presento este día. Pero mi mente en el infinito. Y me ponía a orar. Y decía, no, tengo que orar más temprano. Es que es orar más temprano. Y me ponía a orar dormida. Y me ponía a orar y hacía cualquier cosa. Y yo me levantaba de ese momento de oración igual, como que no me había puesto de rodillas, porque mi oración no tenía una conexión con Dios. Y es que no cualquier oración te conecta con Dios. Sí, yo oro, pastora, yo oro, hermana, viera, yo oro. Los 3 tiempos de comida, Señor, bendice la comida. Fácilmente caemos en una rutina de oración. Mis hijos tienen 7 y 4 años. Con mi esposo hemos tratado de tener un devocional con ellos y enseñarles a acercarse a Dios. Y más frecuente de lo que quisiéramos, ellos están haciendo oraciones repetidas de 5 palabras y ya estuvo. Y tenemos que preguntar, ¿qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y por qué le hablas a Dios? Señor, gracias por esto y por todo lo que hiciste a Dios. ¿Así te comunicas con nosotros? No. ¿Por qué te comunicas así con Dios? Y ellos son niños, pero nos pasa que creemos tener una vida de oración, pero esa vida de oración es una rutina de oraciones que aprendimos y repetimos. Y Jesús en su palabra, cuando estaba diciendo cómo orar, también dice cómo no orar. Y en esa oración de cómo no orar, Él dice, cuando oréis no hagáis vanas repeticiones, porque déjeme decirle, las vanas repeticiones no nos conectan con Dios.
Tenemos que tener una vida de oración. Y yo empecé y yo leía libros, cómo mejorar tu vida de oración, cómo hacer, cómo tener mayor intimidad con Dios, cómo arrodillarte y que el fuego descienda. Porque en medio de que sabía que orar era importante y que la oración me parecía aburrida, yo entendía que yo tenía una necesidad de orar y depender de Dios, porque déjeme decirle, no podemos ver cambios en nuestra vida, no podemos pasar del nivel en que estamos a un nivel mayor si no estamos conectados con Dios. Y entonces decían, lleva un café y pon un café para él y pon un café para ti y ponte a orar platicando con él. Y yo me ponía a hablar de otra cosa, yo solita en mi mente. Y haz esto y haz lo otro. Y hice muchas cosas para tratar de mejorar mi vida de oración. Pero yo quiero preguntarle, si usted hasta este momento ha creído que orar es difícil, que orar es complicado, ¿qué cosas ha hecho para cambiar eso que está pensando? ¿Ha hecho algo? O simplemente se pone de rodillas y dice, no, es que la oración no es para mí. No es que viera que la oración es aburrida. No es que la oración y yo no nos llevamos bien. No es que Dios a mí no me escucha. Usted y yo tenemos que quitarnos eso de que yo no oro porque Dios a mí no me escucha y a otros sí, porque déjeme decirle que usted no perciba que Dios está ahí no significa que Dios no lo esté escuchando. Él siempre escucha y anhela comunicarse con nosotros. Pero tenemos que ser intencionales en orar. Este año usted tiene que ser intencional en congregarse. Usted tiene que ser intencional en ser excelente en su trabajo. Usted tiene que ser intencional en ser un buen administrador de su negocio, de la empresa que Dios le ha confiado. Usted tiene que ser intencional en trabajar en su matrimonio para estar más unidos. Usted tiene que ser intencional si está estudiando en ser un buen estudiante, porque está caminando bajo cielos abiertos y Dios en su palabra dice que usted va a ser cabeza y no cola. Pero no se llega al éxito al azar. Nadie va caminando por la calle y dice, wow, por accidente tengo una empresa que ya va a tener 10 franquicias. No se llega así. Tenemos que ser intencionales. Pero hay algo más en lo que usted tiene que ser intencional, y es en buscar acercarse a Dios. Y yo busqué y busqué y busqué la forma de comunicarme con Dios, de poder sentir que Él se estaba relacionando conmigo y que yo no estaba haciendo algo como una rutina. Y entre tanto que busqué, yo le pedía, ayúdame a poder conectarme contigo, a que yo pueda disfrutar la vida de oración, porque si es algo que voy a hacer, que necesito hacer para toda mi vida, cada día de mi vida, yo necesito que tú me ayudes a que esto no sea como una imposición, sino que yo necesite este tiempo, que me desespere por este tiempo de poder estar contigo. Y hasta que un día, orando y leyendo, Dios puso en mi corazón que empezara a escribir las oraciones que tenía. Y ¿sabe qué? Escribiéndome mensajes con Dios, yo puedo pasar mucho tiempo orándole a Él y no me distraigo y no me pierdo, y puedo llevar el hilo de lo que estoy hablando con Él, y después agarro la Biblia y Él me contesta de una forma tan clara que a veces hasta siento que es sarcástico de la forma en la que me contesta, pero Él me contesta. Y yo escribo en mi Biblia, y yo escribo en cuadernos, y yo tengo libros de oración y libros de peticiones. Y eso me ha ayudado a disfrutar mi relación con Dios. Y puedo decirle, mi día sin Dios no tienen mayor sentido ni mayor importancia como cuando logro conectarme con Dios. En mis días con Dios, en mis momentos con Dios, Dios ha cambiado áreas de mi vida que parece que son imposibles de cambiar.
Yo no le estoy diciendo que lo que yo hago y lo que a mí me funciona le funcione a usted también, pero sí le estoy diciendo algo. No se rinda este año hasta tener un deleite en disfrutar su relación con Dios, porque usted necesita estar conectado con Dios. Usted necesita estar conectado con Dios a través de la oración, y usted necesita estar conectado con Dios a través de la lectura de la palabra. Usted y yo necesitamos estar conectadas con Dios, porque este año Dios va a desatar bendiciones para cada una de nosotras. Pero no tienen que ser bendiciones que hoy lleguen y en 2, 3 años. ¿Y qué pasó con el testimonio que nos dio? Fíjese que ya no. No, fíjese que sí conseguí ese trabajo, pero ahora ayúdeme a orar porque ya no lo tengo. No, ayúdeme a orar porque Dios me provee un esposo, hermana, pero usted se casó en unas bodas hace... No, pero ya nos dejamos, ayúdeme a orar por otro. No, es que abrí la empresa, pero ¿sabe qué? Estoy endeudada, escondiéndome a Hacienda, y ahora que Dios me ayude a ser invisible de Hacienda. Dios quiere abrir los cielos a nuestro favor. David fue un hombre que mantuvo los cielos abiertos a su favor, y me encanta cómo fue la vida de David por mantenerse conectado con Dios. Dios lo unge como rey, y yo te mencionaba, él sigue obligándose a sí mismo, siendo intencional con él mismo, a decir: mi alma, yo no puedo olvidar quién es el que me da todo lo que yo tengo, quién es el que rescata continuamente del hoyo mi vida, quién es el que continuamente me corona de favores y misericordias. Pero le mencioné, el final de Saúl fue morir junto a sus hijos en una batalla, que les cortaran la cabeza y exhibidos delante del pueblo enemigo. El final de la vida de Saúl, el final de la vida de David fue en oración, orándole a Dios, presentándole a Dios la vida de su hijo y el legado por el cual él trabajaba, y diciéndole: Dios, aquí estoy hasta el último de mis días. El final de la vida de David es orando, y dice la Biblia que él murió viejo, lleno de días, y en buena vejez. Él pudo disfrutar su vejez. ¿Y sabe qué? A punto de morir, muy viejo, y él estaba sembrando y preparando lo mejor para la casa de Dios. Muy viejo, y él preparando a su hijo para que fuera el mejor rey y conquistara cosas que él jamás había conquistado, sueños que él jamás había conquistado, porque él decidió mantenerse conectado con Dios. ¿Cómo queremos terminar nuestros días? ¿Cómo queremos terminar este año? Contando testimonios, pero que los testimonios ni siquiera nos duren hasta fin de año. O que pase 1 año, 2 años, 5 años, y podamos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida, que va de aumento en aumento. Su bendición que nos ayuda a ir creciendo y avanzando en todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Este es el tiempo de que usted y yo hagamos un pacto con Dios. Este es el tiempo, este es el día en que usted tiene que hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, este año no va a ser igual, este año mi relación contigo tiene que ser mejor. He tenido excusas, buenas excusas, maravillosas excusas para estar demasiado ocupado, para darte el tiempo que tú mereces. He tenido excusas porque no me comprenden, porque no me dan tiempo, porque no me dan mi espacio. He tenido excusas para no acercarme a ti, pero este año quiero que sea diferente. Esta noche yo quiero que usted, ahí donde está, se pueda poner de pie y que juntos podamos hacer un pacto con Dios. No es el pacto que yo haga con Dios, es el pacto que usted decida hacer con Dios. De este año mantenerse conectado a Él, mantenerse conectada a Él, para que pueda ver cómo los cielos se abren a su favor de una forma especial.
Su oración, cuando usted ora conectado con Dios, su oración es una profecía de su futuro. Las oraciones que usted declara son profecías acerca del futuro, acerca de su futuro y lo que Dios quiere hacer con usted. Hay un versículo que me llama poderosamente la atención y yo quiero declarar este versículo sobre usted antes de que juntos hagamos un pacto con Dios. Y es Salmo capítulo 32, versículos 6 al 7. Salmo 32, 6 al 7. Dice acá: por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. ¿Tenemos tiempo todavía de presentarnos delante de Dios? Por supuesto que sí. No dé por muerto nada donde Dios simplemente ha puesto una coma, porque no es el final de su vida, aún tiene mucho para dar. Y dice: por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Y el versículo 7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Yo quiero declarar que este año, aunque usted enfrente dificultades, usted va a sentir como hay un círculo rodeándolo, diciendo que usted va a tener la victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro que en medio de las injusticias que vengan contra usted, que en medio de los desánimos, que en medio de la angustia, que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, que en medio de lo que le toque atravesar, usted va a estar conectado a Dios y su favor va a estar a su alrededor. Yo quiero que ahí donde está, usted cierre sus ojos y imagine un círculo. Imagine un círculo ahí donde está. Y usted ponga en ese círculo los sueños que usted le presentó a Dios. Usted ponga en ese círculo su familia, las cosas que son importantes para usted. Ponga en ese círculo la enfermedad con la cual le ha tocado estar lidiando. Y ese versículo promete que si usted le presenta a Dios las cosas que usted está atravesando, éxitos o fracasos, va a ser rodeado, y dice ahí, con canciones de victoria. Dios va a dar la victoria, Dios da la sanidad para esa enfermedad. Dios le ayuda a salir adelante y poder entregar delante de su altar en oración esas áreas con las que usted ha estado luchando, pero ha sido difícil para usted. Dios viene y trae un rompimiento en su corazón de toda herida, porque sabe que este año usted no lo puede comenzar guardando amargura y teniendo heridas en su corazón, porque cuando estamos orando unánimes, en paz con las personas que tenemos a nuestro alrededor, estamos listos para nuestro Pentecostés. Yo quiero que ahí usted se tome un tiempo para poder orarle al Señor, para poder decirle en sus palabras que este año usted hace un pacto con Él de mantenerse conectado a Él, que anhela tener una vida de oración. No es suficiente la vida de oración en la que voy manejando y le digo a Él, le voy platicando a Él, porque necesitamos tener tiempo de intimidad donde nada más nos distraiga. Necesitamos estar conectados con Él. Hoy en este lugar, Padre Celestial, venimos a hacer un pacto contigo. Estamos empezando este año. Tenemos errores, hemos tenido fracasos, hemos tenido debilidades, hemos tenido caídas, hemos tenido adversidades. Pero hoy queremos hacer un pacto como David, que en medio de la situación que estemos atravesando, nos vamos a mantener conectados contigo. Hoy yo hago un pacto contigo de que cada mañana tú serás la primera persona que escuche mi voz, de que lo primero que mis oídos van a escuchar no va a ser ninguna otra voz, no va a ser ninguna otra música, no va a ser video de las redes sociales. Lo primero que mis oídos van a escuchar es lo que tú tienes para decirme.
Quiero guardar silencio para escuchar lo que tú quieres hablar. Pero también quiero expresarte sin máscaras lo que hay en mi corazón. Hoy vengo a hacer un pacto contigo de depender de ti. Tu palabra dice que cuando los justos oran a ti, eres tú el que les librarás, eres tú el que los cubrirás en su momento de adversidad y su momento de dificultad. Tu palabra promete que tú nos rodearás con canciones de victoria, y hoy aquí en este lugar ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos, y creemos que vamos a ver tu victoria. Vamos a ver tu victoria en nuestra mejor relación contigo. Vamos a ver tu victoria en nuestro matrimonio. Vamos a ver tu victoria en cada puerta que tú nos abras. Vamos a valorar y administrar lo que nos confíes enfrente. Padre, yo quiero presentarte a los hombres, mujeres, jóvenes y señoritas que en este lugar han pagado el precio para poder tener una relación contigo. Tú hablaste a mi corazón que este es el año en que llevas su vida de oración, su sacrificio de oración a un nuevo nivel. Si tú a este momento ya has tenido una vida de oración y te has levantado y has clamado por tu familia, y te has levantado, tú, déjame decirte, Dios te manda a decir a ti que no alcanzas a percibir el impacto tan grande que tus oraciones han tenido, pero solo es el comienzo de lo que Él quiere hacer a través de ti y a través de tu boca. Si tú has conocido a Dios y has hecho un compromiso y le has dicho yo te voy a orar, y has empezado a buscarle, pero después vino una dificultad y te arrastró y te llevó tan atrás que ni siquiera dimensionaste cómo pudiste llegar a hacer tantas cosas después de haber orado, después de haber servido, después de haber buscado a Dios. Déjame decirte, Dios no ha terminado contigo y empieza una nueva temporada en la cual tú haces un pacto con Dios. Y este año Dios te va a hablar, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, porque su propósito no ha terminado contigo. Yo bendigo, Padre Celestial, la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Creo en el propósito, en el llamado, en las promesas, en lo que se está desatando para este año. Y también creo que nos mantendremos conectados con lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Hoy declaramos que estamos rodeados y cubiertos bajo tu mano poderosa, y que vamos a ver la victoria en nuestra vida. Vamos a ver la victoria. Vamos a ver puertas abrirse. Vamos a ver bendiciones. Pero vamos a mantenernos conectados contigo. Hoy hacemos un pacto contigo que ninguna bendición nos va a separar del propósito, del llamado de estar conectados contigo, que eres la persona más importante. Hoy te buscamos, te necesitamos. Hoy venimos nuevamente. Si una vez te prometimos que te íbamos a buscar, que te íbamos a orar, que íbamos a tener intimidad contigo, pero esa promesa se esfumó y quedó en el pasado, y no hemos sentido más deseo de orar porque sentimos que hemos fracasado en esa área. Hoy declaramos que viene un nuevo comienzo y vamos a ver tu mano abriéndose. Vamos a ver en nuestras oraciones los cielos abriéndose a nuestro favor. A ti te necesitamos más que a cualquier otra cosa. Trajimos nuestros sueños, pero tú eres más importante que nuestros sueños. Trajimos nuestros anhelos, pero tú eres más importante que ellos. Anhelamos los cielos abiertos, pero es más importante el Dios que abre los cielos.
todas las cosas que puedan descender de los cielos para nuestra vida. Hacemos un pacto de que este año te vamos a buscar a ti sobre todas las cosas. Vamos a depender de ti y vamos a confiar en lo que tú tienes establecido para nosotros.